ya me había presentado la vez pasada, me vuelvo a presentar una vez más, porque no es la vez pasada. Soy Luis Enrique Peñuelas Carrillo, soy egresado de diseño gráfico, bueno, de diseño de la comunicación gráfica. Tengo mi maestría en ciencias y artes para diseño en el área de teoría y historia críticas. Tengo una formación en sociología y antropología social por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Igual en la misma universidad tengo una formación en filosofía y historia de las ideas. También tengo formación en psicoanálisis por aquí por la UAM Xochimilco. Tengo una formación en pragmática, en lingüística por la Universidad de Barcelona. Entonces, bueno, vamos a empezar con el texto que se llama Una relación entre el artefacto tecnológico cronómetro y el obrero máquina. ¿Okay? Vamos a empezar a definir qué es el capitalismo industrial, que es un concepto central sobre el que nos vamos a parar. Capitalismo industrial. El capitalismo tiene diferentes fases o diferentes facetas, dependiendo del autor. Nosotros nos vamos a entender sobre el capitalismo industrial. Sí. Entonces vamos a ver el capitalismo industrial anterior, antes de 1870. ¿Okay? El capitalismo industrial comienza cuando un número significativo de trabajadores es empleado por un solo capitalista. Entonces el capitalismo industrial comienza cuando un número significativo de trabajadores es empleado por un solo capitalista. Es decir, una persona se va a hacer cargo del trabajo de muchos. ¿No? Es interesante esto porque como una persona, conforme va avanzando la historia, va apoderándose de muchas personas. ¿No? Al principio es de un número significativo de trabajadores y después va a ser de un número masivo de trabajadores. Pero bueno, vamos viéndolo poco a poco. Al inicio, el capitalismo industrial descuida el proceso de trabajo del obrero. Vamos a ver aquí un concepto que es el proceso de trabajo. Al principio, el proceso de trabajo, como su nombre lo dice, es cómo el trabajo es llevado a cabo. Eso es proceso de trabajo, cómo el trabajo es llevado a cabo. El proceso es cómo el trabajo es llevado a cabo. Entonces, al principio, el proceso de trabajo del obrero es descuidado por el capitalista. Esto quiere decir que quien se va a hacer cargo del proceso de trabajo va a ser el obrero. Reply en el obrero. Quien se va a hacer cargo del proceso de trabajo va a ser el que trabaja. El capitalista va a estar aparte, va a ser así como de, me gusta tu trabajo, no me gusta, pero más bien, quiero la ganancia. ¿No? Y quien se va a hacer cargo del trabajo va a ser el trabajador. ¿Okay? El capitalista no estaba pendiente del trabajo del obrero en cuanto a su administración. El capitalista
va a administrar el trabajo al principio del capitalismo industrial? El obrero. ¿Ok? El obrero va a ser quien administra el trabajo. Digamos que es más suyo el trabajo del obrero. ¿Ok? El obrero se hace cargo del proceso de trabajo sin supervisión del capitalista. El obrero no tiene supervisión, es decir, es un trabajo del obrero y así lo va a llevar a cabo, no lo van a supervisar, es su trabajo. ¿Sí? Aquí se da este tipo de obrero se va a llamar obrero del taller. ¿Qué tipo de mercancías hacían estos? No sé, no se me viene a la mente algo. ¿Cómo que podría ser? ¿Qué tipo de mercancías se llevaban a cabo en este momento? Ay, textil, claro, textil. Textil, puede ser un ejemplo. También. Justo de que todos trabajaban en la marca, salían de Sí. Textil, creo que textil también con trabajo con material. Okay. Entonces, el obrero de taller tiene características de una persona. Tiene características de un artesano. Es decir, es su trabajo y el obrero se hace cargo del proceso de trabajo. ¿Cómo? Como un artesano. Eso, pensamos en un artesano y ya sabemos más o menos por dónde va. Entonces, el artesano tiene habilidades específicas de trabajo que le permiten administrar personalmente bajo directrices suyas. Entonces, el obrero del taller es un artesano y el trabajo tiene directrices suyas. O sea que sí es contratado, pero a la vez es trabajo Es vivo. muy, ajá, es trabajo vivo, porque es suyo. Exactamente, muchas gracias. Vamos a poner eso. Tiene trabajo vivo. ¿Por qué? Porque el trabajo va a atender la experiencia del artesano. En este momento del capitalismo industrial, la experiencia del artesano es vital. Adquiere a través de su propia experiencia capacidades, a través del tiempo, que le permiten configurar el trabajo de una manera personal. Entonces, el trabajo se maneja de manera personal. Podría controlar los tiempos de producción de acuerdo a sus tiempos particulares, eso es muy importante. El obrero del taller maneja el trabajo conforme a sus tiempos, bajo la experiencia que tenía. Si él se tardaba 10 horas haciendo un textil, era su tiempo y él dependía de la decisión de cuánto iba a durar haciendo lo que él fabricaba. Dependía del obrero que la mercancía se pudiera producir
decir, al obrero lo contrataba el capitalista, iba a depender del mismo obrero que la mercancía se llevara a cabo o no. En este momento la mercancía dependía del obrero. Me imagino que en esas épocas también los obreros podrían desfasarse, ¿no? Y llevarse mercancía o cosas así, porque no había protección. Sí, sí. Recaía en ellos totalmente la responsabilidad, ¿no? El proceso de producción dependía totalmente del obrero. Aquí está. El proceso de producción. Pero igual, o sea, justo no creo, ¿no? Porque había otros trabajadores que les pagaban para otras funciones. Todavía no. Todavía no. No, todavía no. Es muy interesante. Sí, aquí era el artesano, le pagaban y él se encargaba de todo. Tenían sus aprendices, pero él se encargaba de todo en ese momento. Y él solo entregaba. Prácticamente ahí le daban a las fuentes, ¿no? En material. Ajá. Entonces aquí el proceso de trabajo y el proceso de producción, proceso de trabajo, son dos cosas diferentes. El proceso de producción, es decir, si producía o no, era una cuestión suya. ¿Okay? Entonces el proceso de producción era del obrero. ¿Okay? Hasta aquí el capitalismo industrial antes de 1870. ¿Okay? Por favor, ¿le puedes tomar una foto aquí? Gracias. ¿Te la mandas después? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Está sencillo, ¿no? Y suena como, no solo piensa en un artesano y se le viene a la mente como todo esto. Ahora viene lo feo, es el capitalismo industrial después de 1870. ¿Okay? ¿Puedo borrar o se lo dejo? Sí. ¿Todavía tienen dudas de cómo hacer su marco teórico? Luego sería el capitalismo industrial posterior a 1870. Vamos a ver cómo es el proceso de trabajo. Se va a transformar radicalmente el proceso de trabajo. Antes recaía en el artesano. Ahora el proceso de trabajo requiere de una nueva figura que se va a llamar supervisor. ¿Ok? El proceso de trabajo va a recaer en una nueva figura que se va a llamar supervisor. Ahorita explicamos qué es el supervisor. El obrero ya no cuenta con el proceso, con el control del proceso de trabajo que generaba a través de la experiencia. ¿Okay? El obrero ya no cuenta con el control del proceso de trabajo. Es decir, el obrero ya no va a tener poder sobre lo que hace.
ya lo van a supervisar. ¿Okay? Ya no cuenta con el control del proceso de trabajo que generaba a través de la experiencia. Es decir, la experiencia de la lograda ya no va a importar. Se va a ir sustituyendo. Ahora explico cómo vamos poniendo. El proceso de trabajo es abstraído. Habrá una nueva forma que permite al patrón tener control del proceso de trabajo que no depende del obrero. Ahorita les explico bien de qué va esto. Habrá una nueva forma que permite al patrón tener control del proceso de trabajo. Que ya no depende del obrero. ¿Okay? Entonces, yo lo pienso, bueno, si el obrero ya no genera trabajo a través de la experiencia, pues ¿cómo le hace? ¿No? O cómo trabaja. Bueno, pues ahorita no lo puedo explicar del todo porque me falta desglosar, ahorita se los explico bien mal. Entonces, el capitalista va a desarrollar una administración que requerirá una figura llamada administrado, que tendrá consigo nuevos procesos de producción. La supervisión maneja el cuerpo del obrero. El supervisor maneja el cuerpo del obrero. El trabajador. La palabra manage significa mano en inglés, proviene de entrenar un caballo en soldar. Es decir, al trabajador lo van a entrenar con un caballo. De ahí viene la palabra manage, de management o manager. ¿Okay? Entonces el trabajo se maneja el cuerpo del obrero, el trabajador. Y aquí viene la palabra manage, que significa entrenar un caballo en soldar. El nuevo obrero, el nuevo trabajador, no se rige por su propio interés en su trabajo, lo que permite que prevaleciera un contrato de empleo entre obrero y patrón. Entonces, el nuevo trabajador, ya no le importa su trabajo. Vamos a pensar en una ensambladora de carros. No es lo mismo que a mí me den mi material y yo trabaje mi propio proceso de trabajo y que yo fabrique lo que, digamos, ropa, ¿no? A que me den una máquina que me va a tener en una... Ahorita lo explico mejor. A que me den una máquina que yo voy a operar y que no va a depender totalmente de mí, que va a estar la máquina. ¿Okay? Entonces, ya no va a requerir mi experiencia, sino que ya va a ser pues, la máquina, ¿no? Porque ya no van a ser mis manos las que van a fabricar, sino va a ser la máquina. O sea, prácticamente ya se empieza a denigrar el trabajo de la empresa, ¿no? Sí, ya se empieza a denigrar el trabajo.
tiempo de la fábrica. Surgió una escuela llamada Taylorismo. Es decir, tengo mi máquina y yo me voy a encargar de darme cuenta que esta es la máquina. Este soy yo, trabajador, y aquí están las formas de operar. Digamos que aquí están. Entonces, el Taylorismo lo que va a manejar es mi rutina de trabajo. Es decir, me pasan la pieza, viene la pieza, y yo lo que voy a hacer es decir, no, pues este va primero, entonces oprimo el botón, oprimo este otro, siguiente, que es, entonces regreso y otra vez lo vuelvo a hacer. Entonces hagan de cuenta que tiene que ser muy rápido. No es lo mismo que yo haga esto, que agarre este con la misma mano, porque me tardo. Entonces me van a enseñar a utilizar la máquina de manera muy precisa. Entonces lo que voy a hacer es agarrarlo con las dos manos. No es lo mismo hacer esto, me tarda más, me tarda un segundo. Entonces un segundo para la máquina que está operando es muy importante. Entonces sería 1, 2. Estoy moviéndome como un robot, ¿no? Entonces digamos que es 1, 2, clic, siguiente. 1, 2, clic, siguiente. 1, 2, clic, siguiente. 1, 2, clic, como robot. Por eso le llaman texto obrero máquina. Esas rutinas de trabajo van a ser el trabajo. Eso ya va a ser el nuevo tipo de trabajo. Ya no va a ser que yo me siente a hacer mi textil, mi ropa, ¿no? Ya va a ser el 1, 2, trabajo. Y esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque utilizan las matemáticas. Estos tiempos, estas rutinas, las van a analizar con matemáticas. Y con física. Entonces van a decir, ¿de qué manera la pieza puede entrar aquí y puede ser utilizada por el movimiento humano para que genere menos tiempo con menos movimientos? Entonces va a ser el movimiento del cuerpo. El movimiento del cuerpo es igual al tiempo de la pieza entre el movimiento de la mano. Así de frío va a ser eso. No sé si quedó claro el ejemplo de la mesa, de cómo me voy moviendo y cómo se va haciendo efectivo como el proceso de trabajo. O doy, a ver, digamos, ajá. Yo trabajé en una fábrica justamente de carros y hacíamos algo que es como el circuito eléctrico de un carro. Era como por líneas y cada quien tenía como un pequeño trabajo. Había unos que primero llegaban y le ponían como todo el clip como los cables, ¿no? O sea, pero solo los clips. Si ponían solo los clips y pasaban otros y lo encitaban, pero solo lo encitaban. Sí, Y después pasaba alguien que era como el inspector que tenía como una base y ya nada más veía que todo estuviera en orden y lo pasaba. Y agarraba otro y lo y así. Ajá, sí, claro. Es específico. El obrero ya no se va a hacer cargo de todo. Se va a hacer cargo de una cosa. El que encita. El que pone clips, pone clips. Y justo como que para todos hay sus maneras y para todos tienen como su tiempo de que te entrenaban, por así decirlo, para justo hacer solo esa actividad y ya eras como encintador o inspector o clips, ¿no? Y no hacías otra cosa justamente. Sí, aquí va a ser, por ejemplo, el que coloca las cintas, ¿no? El que coloca clips. Esto, de esta especificación del trabajo, se va a llamar división de trabajo. ¿Okay? Entonces, con el ejemplo del compañero, del cintal, o del ejemplo que les decía de cómo los movimientos se van haciendo como si fuera un robot, aplicando
aplicado con física, todo esto era calculado en segundos o en minutos. Si se va a tardar un minuto. Entonces, en un minuto yo produzco 5 piezas. Entonces, redúcelo, que se tarde medio minuto para que pueda producir 10 piezas. Entonces, el obrero va a ser tratado como si fuera máquina. Y ya hasta les dan como un estimado de lo que tienen que sacar. Sí. Así de que ya te tienes que tardar tanto y sacas tanto. Sí. Y luego a nosotros nos pasaba que en la línea había veces como que trabajabas muy bien y sacabas como más de lo que te pedían, pero justo como la gente más experimentada te decía que pues no, porque si hacías eso cada vez te iban pidiendo más. Sí, sí, sí. Pues iba a ser como más y después así. Sí. Entonces, el tiempo, las rutinas, son movimientos con el tiempo de la fábrica. Con el tiempo. ¿Quién va a manejar el tiempo? El artefacto tecnológico por excelencia que maneja el tiempo es el cronómetro. Exactamente. El cronómetro. ¿El cronómetro qué va a medir? Un tiempo para todos. No va a ser mi tiempo, no va a ser tu tiempo, va a ser el tiempo de la fábrica. ¿Okay? Entonces el cronómetro mide el tiempo. No mi tiempo, no tu tiempo, no su tiempo. El tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la fábrica. ¿Okay? Entonces el obrero ya no cuenta con el control del proceso de trabajo que generaba a través de la experiencia. Ya no importa lo que el obrero hace, importa el proceso de trabajo que el supervisor va a poner, el supervisor de las maquinarias, ¿ok? Del ensamblado. No sé si quede claro un poquito hasta aquí. No importa muy mal, nosotros vamos a dar más ejemplos. Entonces el terrorismo es una filosofía del trabajo que va a relacionar los tiempos de producción con los movimientos del obrero. Es decir, yo como el terrorismo relaciona los tiempos de movimientos, los tiempos de producción con los movimientos del obrero, del trabajador. Entonces, ¿cuánto se va a tardar el obrero, el trabajador, en producir? Si se va a tardar 10 minutos, el terrorismo diría, ok, 10 minutos, redúcenlo, 5 minutos, 3 minutos, para que produzca más. Mientras menos se tarde el trabajador, más profesional. ¿Okay? El toyotismo. Vamos a ver. Los movimientos del obrero se daban igual con las piezas de la máquina. El ejemplo que daba, por ejemplo, aquí me dan mi pieza. Yo voy a trabajar con una pieza, no voy a trabajar con el carro. ¿Ok? A diferencia del obrero de taller, que trabajaba con todas, o sea, si por ejemplo hubiera trabajado con carros, hubiera trabajado todo el carro. Aquí no, aquí va a trabajar con una pieza. O si por ejemplo trabaja con textil, va a fabricar una bolsa. Y el siguiente obrero otra bolsa. Y el siguiente obrero el cierre. Se divide, el trabajo se divide. La división del trabajo. Entonces se daba entonces una pieza de la máquina, la cual era colocada en una banda que se trasladaban piezas a cada obrero. Es decir, si es un carro, a un obrero le toca el volante, al otro obrero le toca la puerta, al otro trabajador le toca la otra puerta, y así. Entonces va dividido, y como va dividido, es más rápido, y como es más rápido, se generan más carros. ¿Quién sale perdiendo el trabajador? ¿Quién sale ganando el capitalista? ¿Okay? A cada obrero se le asignaba una pieza de la máquina para que realizara una tarea particular. Y esta pieza tardaba una cantidad de cerca de tiempo.
Es decir, va cronometrado. Es decir, te tardas 10 minutos, 40 segundos, no 41 segundos, porque la maquinaria es exacta. Se pasa, y si se pasa, se descompone. Ya se queda fuera de tiempo. Entonces, el tiempo de la fábrica era comandado por el cronómetro. El cronómetro comanda la máquina. El traslado de las piezas para una tarea concreta a cada obrero se llamó toyotismo. ¿Okay? Entonces, toyotismo y terrorismo fueron filosofías de trabajo que se encargaron de sistematizar teórica y prácticamente la nueva forma de trabajo del obrero. ¿Okay? Entonces, la nueva forma de trabajo va a tener dos bases. Una se llama taylorismo y la otra toyotismo. ¿Y por qué se llaman así? Taylorismo por Frederick Taylor, así se llama el que lo inventó. Y toyotismo de Toyota. De viene, Ricardo. Es una escuela japonesa. Entonces van a ser las nuevas filosofías. En paralelo demás van a ser las nuevas ideologías. ¿Sí saben qué es ideología? Después es como un pensamiento colectivo, esta idea colectiva sobre un proceso en este caso. ¿Ok? Que tiene o que beneficia a las clases dominantes. ¿Ok? Entonces las clases ¿sí? Son escuelas o son formas de pensar que son impuestas por la clase dominante. ¿Okay? Entonces el surgimiento de esta ideología se debió al cronómetro. ¿Okay? ¿Puedo borrar esto? ¿Le puedo borrar? Ahora vamos a hablar del obrero máquina. Este nuevo tipo de trabajador ahora es controlado en sus tiempos en relación a sus movimientos. Acuérdense, siempre hay una relación entre movimiento y tiempo. ¿Okay? Hay una relación movimiento-tiempo. ¿De qué? Del cuerpo. ¿Okay? ¿De quién? Del obrero. ¿Cuánto tardas en moverte? Es cuánto tardas en producir. ¿Ok? Ya no importa que entregues una sola pieza, que entregues algo final, si no importa cuánto te tardas en mover. Por ejemplo, si yo estoy operando la máquina y tengo que, digamos, aquí está la pieza, y yo giro a mi derecha, no es lo mismo que yo giro a mi izquierda. ¿Por qué? Porque la zurda es más torpe. Bueno, dependiendo si uno es zurdo
si me giro a la izquierda, me tardo más en girar a la derecha, porque soy más rápido. Entonces, cosas de ese tipo así, sutiles, van a hacer la diferencia para poder operar una máquina. ¿Sí? Entonces, ejecutaba bajo tiempo cierto un nuevo reloj en una máquina. Ejecuta bajo cierto tiempo. El tiempo dado por el cronómetro. Entonces, hay una economía de movimientos. Es decir, mientras menos se mueva el trabajador, más productivo va a ser. ¿Ok? Si por ejemplo el obrero, aquí está la pieza de trabajo que quiero manipular, y yo doy 2 pasos y la agarro, va a ser más rápido que si yo me doy la vuelta o me pierdo y voy caminando para acá. O sea, va a ser como de, bueno, esta es tu pieza, entonces como es tu pieza, te tienes que mover 1, 2 pasos y te vas a tardar. ¿Cuánto me tardé en dar el paso? ¿1 segundo? 1 segundo. Así de específico y de absurdo y de burdo es esto, pero fue real. ¿Okay? Entonces, o si yo doy 4 pasos, 1, 2, 3 o 3 pasos, ya me perdí y se me ve la pieza. Entonces, va a ser como muy específico, muy estricto, como si uno fuera un obrero máquina. Una duda, por ejemplo, pero cuando es en serie, todos se tienen que mover al mismo ritmo. Sí. Entonces, Porque si uno es más lento o uno es más rápido, entonces todo. se entorpece. Se te va la mano, se te va la pieza. Entonces ahí viene el problema. Sí, qué terrible. Entonces digamos que viene la pieza, estoy trabajando, hagan de cuenta que esta es la fábrica, y viene la pieza. Está ahí donde está mi computadora, y va llegando y tengo que calcular lo que llega, y me tengo que mover, pero así, porque si no se me va la pieza y viene la que sigue. Y al siguiente trabajador, si va atrás, lo voy a atrasar. Va en serie. Economía de movimientos por la serie. ¿Okay? Porque va en serie. Entonces el obrero sería monótono en su rutina de trabajo. El obrero máquina va a ser monótono. ¿Por qué? Pues porque ya va comando, ya no es lo mismo, ¿no? Hacer tu propia ropa, hacer como lo que toda la pieza, operar solamente una parte del proceso de trabajo, que sería la pieza. Esto va a conllevar a ejecutar siempre los mismos movimientos corporales. Esto va a llevar a ejecutar siempre los mismos movimientos corporales. Entonces, ¿qué va a llevar esto? A que el obrero se va a atrofiar en su cuerpo. ¿Por qué? Porque no va a estar 10 minutos con la pieza, va a estar 8 horas. Bueno, ahorita ya son 8 horas, antes ¿cuántas horas eran? 12, 14, hasta donde llegara, ¿no? El cuerpo. Entonces esto va a llevar a atrofia. Y no un día a la semana, toda la semana. Entonces imagínense ese ritmo de trabajo que va a generar la atrofia. El obrero ya no tiene el control sobre el proceso completo de producción debido a su rutina de movimientos que se da bajo el manejo concreto de una tarea dentro del proceso de producción. El obrero va a trabajar
mismo tiempo. El tiempo de la fábrica. ¿Y quién va a ser el encargado de medir el tiempo de la fábrica? El cronómetro. ¿Ok? Entonces el obrero, el trabajador va a ser exacto y especializado. Entonces este nuevo tipo de trabajador puede incluirse desde temprana edad. Como no necesita controlar todo el proceso de producción, es decir, nada más se va a encargar de apretar botones o de girar y manipular la pieza, girarla, empujarla. Entonces cualquiera puede hacer ese trabajo desde niño. Entonces, ¿qué va a generar eso? Que se incluya a los niños como mano de obra. Entonces, ustedes ya no es como antes. Antes sabes hacer la ropa, ¿quién sabe hacer la ropa? Que tiene experiencia. Entonces eran personas pues, de edad, ¿no? Ahorita ya no, solamente vas a apretar botones, vas a empujar al piso, vas a girar. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que se va a incluir a los niños en el proceso de producción. Ya cualquiera puede trabajar. Depende también como por sus características fisionómicas, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de los niños con sus manos chiquitas. Sí, así de persona. Pues sí, sí. Y eso incluye que va a salir más barato que trabaje un niño que trabaje un adulto. Pues sí, sí, porque como eres niño ganas menos. Y si aparte no te pueden dar como prestaciones de ley, nada así, porque no eres niño de edad, ¿no? Sí, bueno, en ese momento sí. Eso es más reciente. Entonces incluían a los niños dentro del proceso de producción. Eran llevados desde temprana edad a las fábricas y crecían junto a las máquinas. Entonces van a ser niños máquinas. Hacía que tuvieran una relación cercana a ellas, ¿no? Se encariñaban con la máquina y de ahí no salían. Entonces, ¿qué diferencia va a haber antes de 1870 y posterior a 1870? Imagínense el tipo de personas que se van a ir generando. Los seres humanos que se van generando van a ser monótonos. Entonces, eso va a traer un montón de consecuencias sociales. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro? ¿O está más confuso? O un poquito. Okay. Vamos a ver ahora el cronómetro. Les hubiera traído un video para que vieran cómo se ensambla, ¿no? Y para poder ejemplificar esto de los botones. Para ver cómo se hace eso. Cronómetro. La relación del artefacto tecnológico cronómetro con el modo de producción de la masa se establece el control de administración del tiempo de trabajo del obrero. Entonces, el cronómetro controla, administra el tiempo. ¿Qué va a hacer el cronómetro? Como controla y administra el tiempo, va a incrementar la producción. ¿Y esto qué va a traer? Un nuevo tipo de producción que va a ser la producción. Y esto es muy importante. No sé si les suene. La producción es masa. Entonces ya no voy a generar 10 prendas de ropa. Voy a generar 10.000 prendas de ropa. Ya se va a producir masivamente. Ya no es un carro, ya son miles de carros. Entonces hay más tecnología,
¿Cuál es el cronómetro? La que incrementa la producción en masa, se controla y administra el tiempo. La acumulación de capital se transformó de manera exponencial. ¿Por qué? Porque ya no va a producir, ya no se va a producir un carro, se van a producir 10.000 carros. Entonces, como hay 10.000 carros, se genera más capital. ¿Okay? Entonces ya el crecimiento es exponencial. Entonces el capitalismo empieza a tener más éxito. ¿Y eso que va a generar? Que se internacionalice. ¿Okay? Internacionalización del capitalismo industrial. Entonces, como este modelo dio resultado, se pasó de un país a otro. Si, por ejemplo, se daba solo en Alemania, en ciertos lugares, como tuvo éxito, se pasa a Francia, se pasa a Estados Unidos, ya va a ser internacional, ya no va a ser solo nacional. Entonces, el capitalismo industrial pasa a otros países. El mismo esquema de trabajo se replicó en otros países, así los obreros se desplazaban de la misma forma. Es decir, ya no va a ser el obrero que va a decir, no, pues, yo sé hacer la ropa, pero de determinada forma. Y otro obrero que decía los artesanos, yo sé manejar, yo sé fabricar la ropa de otra forma. Va a ser como todos trabajan igual, todos saben apretar botones y encerrar piezas. Entonces, como es una forma homogénea, se puede replicar. Entonces, se le ocurre al capitalismo, al capitalista, replicar la forma de trabajo y llevarlo a otros países. Entonces, ya no solo los niños de Alemania pueden trabajar, sino los niños de Francia y los niños de Estados Unidos. Entonces, va a ser un modelo internacional, un modelo mundial. ¿Okay? Nuestras ideologías, de lo que ponen Las clases dominantes. ¿Okay? ¿Y por dónde llegamos? Bueno, la ideología, digamos, ¿cómo llega? ¿Cómo se llega a otros países? Ah, ok, esa es buena pregunta. Por un dueño. Y el dueño es capitalista. Entonces, el mismo dueño de Alemania dice que funcionó. Yo llevo el mismo esquema a Francia. Entonces, el mismo dueño contrata ya no solo aquí, sino en Francia. Entonces, el dueño se expande. Y el mismo dueño se va a Estados Unidos. ¿Eso qué va a generar? Algo que se llama monopolio. ¿Okay? Mismo dueño en diferentes países. Entonces ahí sería el del capitalismo monopolista. Es lo mismo. Que Capitalismo industrial, otra forma de y el decirlo es monopolista. capitalismo monopolista. Es lo mismo. Bueno. Entonces se van a formar dos monopolios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un mismo dueño capitalista en diferentes países que va a controlar su trabajo. No sé si se ve como la dimensión de esto. Es alarmante, ¿no? Si
patrón se internacionaliza. Dueños en diferentes países, el patrón se internacionaliza. Entonces van a ser pocos dueños o pocos patrones a nivel mundial, ¿no? Van a ser 5 patrones que van a controlar Alemania, Francia y Estados Unidos. Entonces, poco a poco el mundo va quedando en manos de pocos. ¿Okay? Y bueno, esto sería todo. No sé si tengan alguna duda en esta fase de capitalismo industrial. Habla un poco como de qué se podía hacer, qué se puede hacer para pues, no explotar a como tanta gente o como qué leyes poner como para que no se filtre a otros países o está bien que se haga eso. Pues no está bien, es incorrecto. El problema es que ellos mismos, como tienen mucho dinero, se alian con los presidentes. Entonces los presidentes proponen eso mismo y se van reproduciendo y se va haciendo una bola de dinero. Y creo que lo mejor es tomar conciencia a nivel personal y decir, yo no quiero hacer eso. Y no involucrarte. O involucrarte, y dices, bueno, me involucro, pero una semana o un mes de trabajo y ya me salgo. No me quedo toda la vida. Vale. Pero ahí entra la necesidad del trabajo, ¿no? Porque, bueno, yo tengo un ejemplo. Conozco a un ingeniero que es contratado, bueno, es contratado aquí en México, pero lo capacitan en Argentina, en Alemania y en Estados Unidos. Y trae ese conocimiento para aquí, para México, y capacita a los empleados de la empresa en la que trabaja. Entonces, pues sin quererlo, pues es parte del capitalismo. Pero pues necesita el trabajo, claramente. Y para eso estudió. Sí, es que en este momento era más cruel. En este momento era más crudo. Porque no era como. Ahorita ya está más controlado. Ya es como de, bueno. Unos gobiernos más escondidos, ¿no? También. Esto ya es como lo mismo, pero en lugares muy alejados que ya no se sienten tan cercanos y no los ves como en tu vida diaria. Pues, Y no, o sea, justo no se sienten como ya tan presentes cuando son más presentes que nunca, porque pues es el auge siempre del capitalismo y de la producción en masa y todo esto, pues ¿quién lo hace? No está regulado. pues sí. Es que ya se va regulando. ¿No? Es lo mismo, estás más escondido, pero en este momento ya no. Sí, pero antes era como de. Superas a los niños adentro de las fábricas, ¿no? O sea, sí está más escondido. Ahorita se esconde, antes era como cínico. Sí, exacto, pero justo ahora que se ha escondido es aún más desgarrador, ¿no? Porque pues, siguen siendo las mismas condiciones, sigue siendo bien inhumano y para lo mismo, ¿no? El capitalismo es tramposo porque para sobrevivir se ajusta. ¿No? Sí, y aparte de eso, pues, sus intereses, ¿no? Por todo lo que lo rodea, porque ya nosotros formamos parte de esa indumentaria que se utiliza para pues, llegar a, bueno, para seguir existiendo, ¿no? Sí, se va transformando, entonces va generando, por ejemplo, medidas que van a hacer que el mismo capitalismo así de crudo sobreviva. Entonces mejora los salarios y te lo mejora de 10,000 a 15,000 y dices, bueno, no estoy ganando los 100,000 que tenía que ganar, pero ya son de 10,000 a 15,000, entonces se va solidificando y dices, bueno, yo quedo bien, ya no son niños de 5 años, ya son niños de 7 años y luego de 10, entonces cínicamente va como mejorando, se va perpetuando, se va quedando y va ganando como simpatía. Pero es porque la sociedad ha entrado en conciencia, ¿no? O sea, ya no es como que aceptemos ver algo así de cruel. O sea, sí nos molesta y la gente llega a hacer sus manifestaciones de que eso no se puede hacer. Entonces lo que hacen es, pues vamos a regularlo, vamos a cambiarlo para que la gente ya no hable de no nos digan. Pero pues hay que seguir haciendo conciencia de esto, ¿no? De saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para que las empresas así grandes pues tengan su control, ¿no? Sí, no, en este momento estamos del otro lado, ¿eh? Porque en ese momento no, así
claro. Y, o sea, bueno, tú ya no te sientes parte de eso y ni siquiera te lo muestran como a tal, o no es como que ya estés trabajando y ya sientes parte de eso, pero pues ya desde antes ya te están metiendo la idea muy subliminalmente para que después tú veas como, ah, pues sí, tengo que trabajar porque necesito vivir y la única manera de hacerlo es así. Y es como ellos te dijeron, Sí, pues solo sigues perpetuando este círculo, ¿no? sí, claro. Sí, 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 es subliminal. ¿Qué más? También han contribuido mucho a la revolución. A que, o sea, la lucha humana de los mismos seres humanos ha contribuido a que los empresarios, pues, doblen su brazo. Sí, aunque no se coman el mundo, ¿no? Y aparte, sí es, bueno, ajá, sí, sí, es muy impresionante cómo las revoluciones tienen mucho peso en esto, aunque justo es bien triste porque muchas veces se termina como mal, mal usando la fuerza que puede tomar una revolución o una rebelión, porque al final de cuentas es como esta fuerza nutritiva de donde nace la revolución, pero ya después cabe como condensarla y manejarla y hacer como sus funciones, por su lado, y ya no necesariamente es como para un bien mayor, ¿no? Sí. Ya canalizando como la revolución. Sí, claro. Sí, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ya, ya. Entonces, bueno, entre comillas, ¿no? Un favor, ¿me pueden tomar foto? Bueno, ya llegó.